a un amigo de la casa que me va a ayudar a analizar muchas de estas noticias que se convierten en ruido, pero que no se deben dejar pasar. Le agradezco al sociólogo y analista político Julián Atilano que nos acompañen sin censura. Julián, te mando un abrazo. Buenas tardes, buenas noches. Hola Vicente, buenas noches. También te mando un abrazo y un saludo a ti y a toda la audiencia. Oye, a ver, no hay que dejar pasar a un Sicilia que compara a Andrés Manuel López Obrador con Hitler y que después dice en entrevista con la misma revista que le publica el asqueroso texto que no sabemos leer, que somos los culpables, porque, cabrón, él nunca dijo que AMLO era Hitler, ¿no? Pues no hemos dicho tal cosa. Hemos dicho que ha comparado la psicología de Hitler con la de Andrés Manuel López Obrador. Hoy también, en ese mismo sentido, el académico Sergio Aguayo, pues salió a decir que él nunca ha dicho que López Obrador es Díaz Ordaz o que lo del CIDE es el 68 repetido. Ya me confundí todo, Julián. O una de dos, o yo soy muy menso para leer y para entender, o estos cabrones son muy cínicos y poco valientes, ¿eh? Así es, Vicente, son cínicos y iría un poco más allá, me parece que hasta cobardes porque tiran la piedra y esconden la mano. Me parece que es querer menospreciar a sus propios incluso lectores al decir que no quisieron decir lo que explícitamente dijeron o lo que mencionaron, porque ni siquiera es una sugerencia poner en tu título Ecos del 68 como lo puso Cecilia en el espejo de Hitler, es algo totalmente explícito. Sicilia lo que hace básicamente es hacer una comparación y decir que López Obrador es Hitler porque tiene un apoyo absoluto de las masas. Pero, a ver, por favor, muchos políticos, si no es que todos, si no es que la mayoría de los presidentes tienen apoyo de la masa, eso es parte del quehacer político. López Obrador ganó por varios miles de millones, perdón, por varios millones de votos, con una abrumadora mayoría que le dio el voto, así como otros presidentes, y entonces todos son Hitler. Me parece totalmente desproporcionado, me parece cínico, me parece poco ético. Lo mismo con Sergio Aguayo, al decir que el movimiento que se está articulando en torno al CIDE tiene ecos como en el 68. ¿Por qué no eligió otro ejemplo? En todo caso, suponiendo, ¿no? Que lo que dijo es verdad, que es incorrecto, pero ¿por qué no elige otro ejemplo? ¿Por qué dice que son ecos del 68? Lo que buscan es comparar y lo que buscan es tratar de orientar la percepción de la mayoría, de esa mayoría que ellos están desechando. Sicilia le dice masa a la gente que votó, que votamos por López Obrador, y generan y buscan generar esta percepción para denigrar, para que la gente piense que efectivamente López Obrador es un autoritario. Se hace tonto él solo, me refiero a Sergio Aguayo, porque Sergio Aguayo hace unas horas en Twitter escribió: Ecos del 68, hay similitudes y diferencias entre el movimiento del 68 y el conflicto del CIDE. Quitarles legitimidad por razones ideológicas justificará la manera como los tratan las autoridades. Y luego puso dos cosas muy claras. 1968, se les condena por izquierdistas. Y cito: los disturbios fueron decididos en la conferencia tricontinental celebrada en La Habana en 1966 con la participación de comunistas mexicanos. Esta frase se le atribuye a Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, un 30 de julio de 1968. Y después escribe: 2021, se descalifica a los profesores del CIDE por su neoliberalismo. Y cita a Andrés Manuel López Obrador y dice: un grupo de académicos muy conservadores y acomodaticios que guardaron un silencio cómplice frente al saqueo más grande que se ha cometido en la historia de México. Bueno, pues yo creo que queda claro que está comparando el conflicto del CIDE con lo ocurrido en el 68, pero también me entero por ti hace un par de horas, poco más, poco menos, que Sergio Aguayo fue entrevistado por Julio Astillero
y dijo que quienes lo critican son gatilleros, mercenarios especializados en esparcir odio. Y agrega que hay un cuerpo de profesionales que quieren desestabilizar el diálogo. Ah, cabrón. O sea, ¿yo dónde caeré? ¿En gatillero? ¿En mercenario? Y ya me preocupé porque me especialicé en esparcir odio y para eso no fui a la universidad, mi querido Julián Atilano. Sí, es totalmente delirante ya la posición de Sergio Aguayo y es preocupante porque mira, él es alguien que en algunos momentos ha tenido posiciones estelares apoyando a la izquierda, pero de repente fue cambiando su discurso y ahora dice que somos unos gatilleros, que la gente que apoyamos, y no solo eso, que lo criticamos, porque hay muchas críticas que hacerle, pues básicamente somos... repito, mira, lo que dijo con Julio Astillero, dice que somos gatilleros y, a ver si por aquí tengo el Twitter, mercenarios especializados, es decir, nos está comparando con el crimen organizado. Él es un académico, no se puede dar esas licencias porque es parte de una comunidad que lo que cuida es mucho la precisión y la objetividad, y no solo eso, Vicente, mira, el año pasado, cuando comenzó la pandemia, no sé si recuerdes, también dijo algo totalmente desatinado. Mira, lo voy a citar. Dice, la 4T no se preparó para la emergencia. Me importa como ciudadano y por estar en el grupo con reservación en el corredor de la muerte. Tengo 72 y si enfermo no me darán un ventilador. Los pocos irán a los más jóvenes. La tercera edad es desechable. Por eso me indigna tanto su desorden. Es decir, la fobia que tiene Sergio Aguayo no es nueva y le está alimentando. Lo que él busca prácticamente es que caiga este gobierno democrático y no es capaz de reconocer que una amplia mayoría votó por un cambio democrático. ¿Cuál es el problema con esa situación? Y además decirle a la gente que apoya y que además critica esas aseveraciones que hace totalmente fuera de lugar, que nos llame mercenarios, me parece de una poca sensibilidad en alguien que se supone que trabaja el tema de la violencia. Julián, no quiero amarrar navajas, pero asumo la responsabilidad por lo que digo. Pero hoy en la mesa de análisis de Carmen Aristegui quedó reflejado el por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador, o una de las razones por las que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue tan duro con Carmen Aristegui al desmarcarse totalmente de Carmen y al señalarla junto a la revista Proceso hace unos días. En la mesa de análisis, Sergio Aguayo, Denise Dresser y Ricardo Rafael, y muchos dirán, oye, pues entiendo lo del golpe de estado de Denise Dresser, entiendo lo del 68 de Sergio Aguayo, pero ¿por qué metes en el costal a Ricardo Rafael? Bueno, pues porque hoy publica precisamente en el periódico Milenio Sereno Moreno, y es una columna crítica de la respuesta del presidente a Carmen, a Sergio Aguayo, y bueno, pues no sé si ya llega a ese límite, pero una cofradía. Muchos nos hemos preguntado ya por mucho tiempo, bueno, pues ¿qué le debe Carmen Aristegui a Denise Dresser, a Sergio Aguayo y a otros personajes para mantenerlos? Cada quien hace lo que le da su regalada gana, creo yo, en sus espacios, asumiendo las consecuencias. Pero me llama mucho la atención lo que vi hoy en esa pantalla. Ricardo Rafael, Denise Dresser y Sergio Aguayo en Aristegui Noticias. Con mucho respeto lo pongo sobre la mesa, porque también ayer mencionaba que qué tenían en común Javier Sicilia, Denise Dresser, Sergio Aguayo y todos estos personajes. Bueno, pues pareciera que Carmen Aristegui es el factor común. Con mucho respeto lo digo. Bueno, y también el periódico Reforma en el caso de Dresser y de Aguayo, y entendió el que entendió, Julián. ¿Cómo podemos analizarlo sin... Es que ya no creo que importe. Iba a decir sin herir susceptibilidades, pero venga, lo que tenga que venir, Julián.
Mira, pocas personas saben, pero en el mundo académico, los ingresos que recibe un académico no solo son de las clases, de tu contrato como investigador o del SNI. Hay mucho dinero en la academia que entra por recursos externos, se bajan bolsas. En el caso, mira, de Sergio Aguayo, si alguien investiga un poco, es alguien que ha recibido bolsas y fondos de distintos tipos para analizar el tema de la seguridad. Él desde hace muchos años ha empezado a trabajar el tema de la seguridad y también ha recibido dineros en su asociación civil o de alianza cívica. No sé si algunos de aquí recuerden, pero en 1994 él con su AC trató de impulsar una iniciativa, una propuesta, incluso hubo una votación para ver si el ZLN, si la gente quería que el ZLN se convirtiera en un partido político. Es decir, además de su trabajo como investigador y académico, siempre ha tenido un pie del lado de la asociación civil y de los ingresos. Y sabemos que en este gobierno hubo recortes fuertes a fideicomisos, ingresos, consultorías ya no se pagan y los académicos suelen trabajar en consultorías. Entonces, como hipótesis, mucha de la indignación y fobia que estos académicos tiene que ver justo porque han perdido privilegios. Cuando hablamos de perder privilegios, estamos hablando de que perdieron ingresos jugosos que muchas de estas personas tenían. El caso del CIDE es claro el ejemplo, porque tenían un fideicomiso, es decir, un ahorro que tenían discrecional, que era del Estado, y en lugar de regresarlo, se lo quedaban, este fideicomiso, y de esa manera pues podían mover dinero de forma poco transparente. Entonces, al quitárselo también se ven agraviados como un ente del sector educativo y también se empiezan a manifestar. Es decir, estos sectores académicos que estamos viendo que se movilizan es porque están siendo, pues están perdiendo muchos de sus privilegios. Muchos de ellos, y al principio sucedió, Vicente, no sé si recuerdes, empezaron a saltar porque les quitaron el seguro de gastos médicos privados. A ver, ¿en qué cabeza cabe que los académicos deben, porque lo ven como un derecho, tener un servicio de salud de gastos médicos privados cuando profesores de asignatura que ganan 5,000, 4,000 pesos a la semana tienen simplemente seguro social? El académico, al ser trabajador del Estado en estricto sentido, pues tendría que tener, sí, el ISSSTE, y ya, y con eso es suficiente, con el seguro que provee el Estado. ¿Por qué también deben de tener seguros de gastos médicos mayores, los brindis? Hay escuelas, Vicente, instituciones que tienen restaurantes solo para los profesores, donde se sirve vino. Me parece que esas contradicciones están ahí sobre la mesa y al perder privilegios pues saltan, son los agraviados. Antes no pasaba nada, antes no decía nada, el gobierno de Peña Nieto se robaba dinero, estaba la estafa maestra, que es el vínculo de la corrupción entre el gobierno y las universidades, y nadie, absolutamente nadie, decía nada de estos personajes. Y bueno, el tema con lo de Carmen Aristegui y su mesa, pues me parece que hay poca pluralidad. Alguien que se dice periodista como ella, yo también le reconozco también sus momentos estelares que ha tenido, pero también ha tenido un giro. Muchos nos dicen, ay, antes aplaudían a Carmen Aristegui y ahora no. Pues a ver, las personas van cambiando, las personas se van moviendo dependiendo sus intereses, el contexto. ¿Por qué Carmen no lo haría? Pues yo, como les digo, humildemente, no nos crean ni a nosotros, aquí en Sin Censura, a ojos cerrados. Con esa humildad le informamos. Y yo sí quiero ser claro, que en esta honestidad y en esta transparencia, el día que la gente vea un giro, entendió el que entendió, pues nos dejará de ver. Como la gente la entiendo muy molesta por esas mesas de análisis, pues sí, muy cargadas, porque no veo mucha pluralidad. Así como me critican a mí, mi querido Julián, hay que decirlo, por mis mesas de diálogo chairas, muy chairas, pues bueno, ¿qué tiene que se diga lo que se tenga que decir de otras mesas de diálogo o de análisis en otros espacios? Al contrario, bienvenida la crítica, bienvenida la crítica. Oye, y regresando al tema de Sicilia, Julián Atilano, ¿cómo ves este beso negado, que pareciera que fue también el principio del distanciamiento entre Andrés Manuel López Obrador y Javier Sicilia,
cuando Javier Sicilia intenta, el poeta, darle un beso a Andrés Manuel López Obrador y este se echa para atrás. ¿De qué tamaño, cómo analizar esto de los besos y en este particular caso el beso no consumado, Julián? Mira, un poco para el contexto, en el marco de las elecciones de 2012, incluso en la mañanera lo comenta el presidente, Sicilia pues andaba repartiendo besos por un gesto de humanidad, es lo que él así lo expresaba, y le dio besos a Josefina Vázquez Mota, a Enrique Peña Nieto, y justo en la imagen que nos acabas de mostrar, pues quien se negó fue el actual presidente López Obrador, y en su momento, no sé si recuerden, cuando no aceptó, políticamente era mal visto, se le vio mal, decían, ¿cómo es posible que no aceptes? Te estás negando a un beso. Y sobre todo, y mira, mi interpretación es esta, Vicente, lo que hacía Sicilia era lucrar con el dolor, porque recordemos el asesinato de su hijo, y en ese sentido, pues, ¿cómo te vas a negar a recibir un beso de alguien que está pasando por un dolor muy fuerte, alguien que ha sufrido mucho, alguien que está tratando de transformar el dolor en humanidad y salir a la calle y protestar? Bueno, pues lo que vimos es que lo que sucedió en ese momento es un personaje que empezó a lucrar con el dolor, porque mira, si de verdad fuera humanista, si de verdad alguien fuera honesto, si Sicilia fuera honesto, pues no estaría diciendo que un presidente con una aprobación de 70% es Hitler. También hace algunas semanas comentó que López Obrador era como un merolico, que era igual que un vendedor, denigrando de entrada a los vendedores y además diciendo que pues López Obrador ni siquiera sabía hablar. Alguien que, hay que decirlo, plagió algunos poemas, como fue Sicilia, que como poeta pues no es reconocido, después se supo, pero a ver quién sabía quién era. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que él ha hecho es lucrar con el dolor. Lo mismo con Álvarez y Casa. Son personajes muy parecidos. Álvarez y Casa se vende como alguien pro derechos humanos, pero a ver, llegó como senador gracias al PAN y el PAN comenzó la guerra contra el narcotráfico e inundó de sangre el país. Entonces, me parece que hay mucha hipocresía ahí. Nuevamente vemos el buen ojo político del presidente, que se negó en un momento, repito, que era mal visto, que se negara al beso, y ahora aplaudimos que no haya recibido ese beso de un hipócrita. ¿En qué va a acabar esto? ¿Dónde ves que va a acabar, Julián Atilano? Porque ahí va, así lo percibo. Los políticos de la oposición no han podido con sus narrativas pedorras. Después, los comunicadores de los medios corporativos, llámese López Dóriga, llámese Loret de Mola, llámese Riva Palacio, llámese Leo Zuckerman, tampoco han podido. Ahora son los académicos, los intelectuales, bueno, intelectuales tampoco han podido en su momento, como Aguilar Camín y Krause, que hoy recibieron su raspón nuevamente por parte del presidente, pero como diría el filósofo de Michoacán, Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? Lo que estamos viendo es el declive de una clase intelectual que estuvo acostumbrada a recibir recursos, el aplauso fácil, nunca estuvieron cercanos con el público, con la audiencia, se mantenían porque tenían los foros. Hace un momento en las noticias que presentabas, señalabas que, y el propio presidente señalaba que le compraban creo que 10,000 ejemplares a revistas como Nexos, y entonces se vendían como los grandes intelectuales, como personajes que vendían sus revistas. Pero ¿en dónde terminaban esas revistas? Uno iba a alguna oficina de la administración pública y estaban en una mesita las 10, 15 revistas de todos estos personajes que nadie leía, es decir, vivían en una simulación y vivían en una burbuja creyéndose que eran la voz pública, la voz popular, la voz del pueblo, pero estamos viendo que el pueblo pues no estaba cercano a ellos y que además se vendían como aquel telegrama. Me parece que en su momento Aguilar Camín, y se difundió, le mandó a Carlos Salinas pidiéndole dinero, chayote prácticamente, y así se han mantenido. Entonces, mira, pensar que la llegada de la 4T en 2018 solo fue un cambio de gobierno es una idea errónea y ellos no se están dando cuenta.
La gente, la mayoría, nosotras y nosotros votamos por un cambio, pero un cambio transversal, un cambio no solo de gobierno, un cambio también en la clase intelectual, un cambio también en la academia, un cambio en distintos instancias y sectores. Eso es lo que significa también la cuarta transformación, un cambio en la forma en que se piensa la vida pública, y el sector intelectual es parte de esa vida pública. Hace unos minutos, no sé si lo documentaste, la escritora, lo pongo entre comillas porque en sus tweets parece que no sabe escribir, Guadalupe Loaesa, también salió ya a despotricar en contra del presidente, decir que estaría en contra de Santa Claus y no sé qué tantas cosas, ya francamente ¿Qué? delirante. ¿Qué? No, a ver, Julián, esta no me la voy a perder. Defendiendo a Santa Claus de López Obrador, literal. Dice, mira, AMLO ha dividido, ha destruido y se ha burlado de empresarios, de periodistas, del movimiento femenino, no feminista, femenino, de la ciencia, de la cultura. A ti, Santa, y hay una foto de Santa Claus, a ti, Santa, te ha de odiar por extranjero. Tú no lo significas nada, como diría Cantinflas, a ti ni te ignora, y repartes chocolates, Rocío. Ni siquiera se entiende, o sea, yo no sé qué estaba haciendo cuando puso ese tweet, pero ese es Guadalupe. A lo mejor Loaesa, fumándose un porro. como Vicente A lo mejor Fox, fumándose un cigarrón de mota, ándale. Oye, pero pues bueno, fuera para que se luego, relajara, pero ni siquiera. Oye, Julián, déjame echarle más leña a la hoguera, porque esto nos da mucha carnita y mucho que seguir analizando. Por ejemplo, Daniel Moreno, no sé si todavía siga siendo director editorial, fundador de Animal Político. Dice, hoy marché a un lado de Hugo Pipitone y de Jan Meyer. Este dato debería ser suficiente para saber que de nuestro lado está la razón. Ah, cabrón, pinche soberbia tan pesada que se cargan. Y luego sumémosle a Hitler, Andrés Manuel Díaz Ordaz, golpe de Estado, sumémosle Calígula de Cuadri, y hoy un tal Manuel Díaz, que es muy activo también en redes, escribe, es triste ver que Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de los emperadores romanos, no ha tenido quien le ponga los pies en la tierra. El César tenía una persona que sin poseer nombre o título, tenía la única tarea de susurrar al oído del emperador como fuera necesario. Recuerda, no eres Dios, válgame. Yo estoy sorprendido. López Obrador ha ido de dictador, autócrata, Calígula, emperador, Díaz Ordaz, qué cosas, y luego no quieren que nos burlemos de ellos, querido Julián Atilano. Mira, dicen que la 4T, que López Obrador es alguien antiintelectual, anticientífico, pero no te puedes llamar intelectual y decir que López Obrador es Hitler o que el movimiento, que ni siquiera llega a movimiento, pero bueno, esa es una discusión más académica, que la movilización que hay en torno al CIDE se compara con el 68. Eso es totalmente desproporcionado. Si tú escribes eso en la escuela, te reprueban porque no hay punto de comparación. Ellos son los maestros, se supone que ellos son los profesores, no pueden andar publicando eso. Me parece que están minando ellos mismos su propio prestigio, que ya estaba mermado desde hace mucho tiempo. Y lo que comentabas de Moreno, no hay que olvidar que ese personaje, pues el propio medio en el que trabaja tiene vínculos con Claudio X González. Y a ver, ¿de qué tamaño es el ladrillo en el que está subido para decir que la razón está de su lado solo porque salió a marchar con uno de los personajes que dijo, en este caso Pipitone, que para quien no sepa es profesor del CIDE, que dijo que era prácticamente, estábamos en un momento como en el 68, y hay otro, no sé si aquí se ha dicho en tu espacio, Vicente, que es Jan Meyer, que es un profesor también del CIDE y que avaló, apoyó
a la mamá Rosa, así se le llamó, que era una mujer que tenía un en el municipio de Zamora tenía una casa hogar y después se supo que había violaciones, que había secuestros en contra de niños y él la respaldó. Si uno busca a Jan Meyer, Mamá Rosa, uno se da cuenta que ese personaje respaldó a una señora pues prácticamente pedófila. Misma Marta Sagún también la apoyó y el mismo Jan Meyer fue quien firmó a favor de que Margarita Zavala fuera candidata a la presidencia. Es decir, si uno empieza tantito a investigar, se da cuenta que no es un asunto estudiantil lo que sucede en el CIDE, es una cuestión de redes políticas, de redes de intereses, de corporaciones. Mismo Mauricio Merino, también, que para quien no lo conozca, y hago estas interpretaciones porque son personas desconocidas realmente, pero bueno, Mauricio Merino es alguien que está hospedado, es un académico en la UDG y que ha recibido mucho dinero también de Enrique Alfaro, es decir, son personajes ligados a la oposición política. Y obviamente como han perdido estos privilegios de los cuales he mencionado, pues están saltando. Es lo que está sucediendo en este panorama respecto a lo del CIDE. Y yo quiero decir que, bueno, en este caso termina siendo una defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, yo lo asumo, pero en realidad es más profundo que eso. Es defender la verdad, Julián Atilano, es defender la verdad, porque, bueno, la lógica, el sentido común, la ética, la decencia, porque esos que han estado en la élite y que se han jactado de ser cuasi tocados por Dios, ya perdieron toda decencia, toda ética y todo sentido de honestidad intelectual. Por eso muchos lo ven como una defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, como dicen en inglés, so be it, que sea, pero en realidad es una defensa de la verdad y de una lucha contra la mentira, así la asumo yo, Julián. Exactamente, Vicente. Hay que cuidar mucho la verdad. La verdad es algo que se construye colectivamente. La verdad no es algo que esté dado por generación espontánea. Entonces, como es algo que se va construyendo y que todas y todos construimos y defendemos, porque es parte también de los valores cívicos de la propia democracia, hay que poner un alto. Y mira, uno podría dejar pasar esas cosas tan absurdas, exageraciones y mentiras, como que si López Obrador se parece, tiene la psicología de Hitler y del 68. Uno podría decir estos loquitos que hablen, pero no, hay que ponerles un alto y exhibirlos, porque si dejamos que sigan construyendo estas mentiras, pues justo va a pasar lo que pasaba en la época de Hitler con su publicista, como sabemos, si es que una mentira que se repite muchas veces se convierte en verdad, y justo eso paradójicamente es lo que está haciendo Sicilia, está siguiendo esta idea del propagandista de Hitler, y me parece muy desafortunado lo que está sucediendo, y más con estos personajes. Ya no son la clase intelectual de la derecha. Antes, Vicente, antes estaba Octavio Paz, por ejemplo, mismo Carlos Fuentes, que era como de socialdemocracia, más pegado a la derecha, Octavio Paz medio de derecha. Eran personas que sí tenían su visión muchas veces pro régimen, pero decían ideas, pero debatían, pero polemizaban. Estos personajes son un remedo de intelectuales, no llegan ni siquiera, no alcanzan ese estatus. A mí me parece vergonzoso lo que está sucediendo con toda esta clase intelectual. Cuando decimos que la oposición está moralmente derrotada, pues también la oposición intelectual está moralmente derrotada. Están jugándosela, están jugándose su prestigio, están viviendo el presente, están ya tan derrotados que no pueden proyectarse a mediano plazo, no pueden crear una estrategia colectiva de derecha o conservadora que apunte a 5 años a la próxima elección. Se le están jugando
jugando ahora, en un momento, digámoslo así, en donde el presidente tiene uno de los porcentajes de aprobación más altos en el mundo. No es posible que no puedan entender que lo que estamos viviendo es un cambio y que la gente lo apoya. Son incapaces de nombrar a la gente, son incapaces de nombrar la legitimidad, los deseos, las inquietudes, las demandas de la gente, y pasa lo que hace Cecilia, que les dice la masa, que hablan como si fuéramos, hay unas ovejas que no entendemos. A mí me parece que despreciar al pueblo no los va a llevar a ningún lado, al contrario, los va a exhibir más y pues están liquidando su prestigio intelectual. Quiero hacer un par de acotaciones, si me permites, Julián, sobre las imágenes que han visto. Una de ellas es una caricatura de Javier Sicilia besando a Hitler. Es una obra, una caricatura del maestro José Hernández, honor a quien honor merece, al César lo que es del César. El maestro José Hernández, uno de los más importantes moneros de nuestros tiempos, y hay una fotografía en donde se ve a Carmen Aristegui, a Denise Dresser, a Sergio Aguayo. Ahí está el doctor Lorenzo Meyer, a quien yo saco de ese costal para que no nadie vaya a entenderlo así. Si yo puedo decirlo con toda responsabilidad, el que se salva de esas mesas es precisamente el doctor Lorenzo Meyer. Nada más para aclarar, y el equipo de producción, no sé si alcance antes de que te vayas, Julián, tanto nuestro jefe de información Mario Toledo como nuestra querida Ceci Vega están tratando de imprimirme esta carta a Santa Claus que escribió Guadalupe Loaesa. Y de hecho la titula No venga Santa. Sí, pero estoy buscando toda la entrevista completa porque para acabarla es de las columnas por las que cobra el periódico Reforma y El Norte. No la chiflen, que es cantada, hasta eso nos cobran. No venga Santa, le dice en su carta a Santa Claus Guadalupe Loaesa, pero a ver si logramos que antes de que te vayas la comentemos, y si no, pues tendrá que ser en otra oportunidad, pero ya raya en la locura. No fue Guadalupe Loaesa, por cierto, la que agarró a puñaladas una piñata de Donald Trump. Fue ella, exactamente, sí, en un acto, pues mira, ¿cómo podemos decirlo para no sonar ofensivos? O como tú dices, con todo respeto, pues un acto ya de locura extrema. Eso no es, mira, la democracia necesita oposición, el gobierno de López Obrador necesita oposición, o sea, es bueno que haya críticas, que se diga, mira, aquí hay que mejorar, aquí no se está trabajando, estoy de acuerdo contigo en esto, pero aquí no estoy de acuerdo. Esa es la crítica que se necesita, es parte de la democracia, pero no este tipo de locuras que estamos viviendo. Mira, yo ponía un tuit que pensaba que faltaban prácticamente 14, 15 días para terminar el año. Era imposible ya que alguien dijera una locura como Sergio Aguayo, como Cecilia, y llega Guadalupe Loaesa y dice con permiso, y se avienta ese tuit. No sé qué está pasando. Por ahí alguien me comentaba que parece que el community manager de Vicente Fox también le escribe a Guadalupe Loaesa. No puedo entender lo que está pasando con esta, pues te digo, ni siquiera podría decir que es escritora. La última parte ni se entiende muy bien lo que quiere decir, y es parte de la comentocracia conservadora, de derecha, alguien profundamente clasista. Hace rato en el chat decían que Octavio Paz era clasista, definitivamente era alguien muy clasista, como lo son muchos de estos académicos clasistas que viven en una burbuja. Oye, y ahí están, y cuánto cobran por sus disparates. Ahí te va. No te vayas a burlar mucho, Julián Atilano. Ya me hizo llegar nuestro jefe de información, Mario Toledo, la carta a Santa Claus de Guadalupe Loaesa, que titula en El Norte y en el Reforma, No venga Santa, para que vean el nivel de ridículo al que han caído estos que son abiertamente anti Andrés Manuel López Obrador. Querido Santa Claus, ¿ya te vacunaste?
El refuerzo también, ¿qué combinación? ¿La rusa con la china, la europea con la estadounidense o alguna otra mezcla? Antes de salir de viaje, ¿te hicieron la prueba de COVID-19? ¿Qué acaso te crees inmune? ¿Usas cubrebocas? Si así fuera, me da la impresión que no te cubre por completo tu muy ancha nariz y tu enorme boca, la cual no deja de proferir carcajadas. Dime si tus gnomos están vacunados, que aunque parezcan niños son adultos, con alto riesgo de contagio. Antes de emprender tu larguísimo viaje, te sugiero que consultes con un epidemiólogo de confianza, no con López-Gatell, sino con el doctor Fauci o con el doctor Tedros. ¿Qué riesgo implica un viaje tan extenso y qué países son los más afectados para que ahí no vayas y mandes tus regalos por otros medios, por vía aérea, marítimo, terrestre? Tendrías que empezar desde ahora, de lo contrario no te va a dar tiempo. Tengo entendido que los países de más riesgo no siempre son los más pobres, sino los más desorganizados. Ejemplo, México. Sin ser el más pobre, la pandemia ha causado estragos desde su comienzo y lo sigue haciendo hasta el momento, con decirte que suspenderán la vacunación en la Ciudad de México por festejos decembrinos. Es decir, que los centros de vacunación cerrarán el 23, 24, 25, 30, 31 de diciembre, así como el 1 de enero de 2022. Mejor no vengas, tu vida corre peligro, imagínate. Además, los días previos al cierre de las unidades de vacunación, imagínate, los que ya tuvieron su brindis de trabajo, los que fueron a la Basílica, al Zócalo para festejar los 3 años de López Obrador, los que ya fueron a comprar regalos de Navidad y los que simplemente no han cumplido con todo el esquema de vacunación. No venga, Santa, no hay duda, las autoridades de la Ciudad de México no han entendido nada. Seguro es iniciativa de Gatell, o bien quieren estimular la economía de una manera súper riesgosa para que en el 2022 haya más infectados, más desempleados y más muertes. No venga, Santa. Otros de los países que sorprendentemente han sido de los más afectados, en especial, bueno, ya, perdón, ya no voy a seguir. No nos vayan a tumbar el canal nada más por estar diciendo pendejadas como estas que estoy leyendo de Guadalupe Loaesa, perdón, Julián Atilano. Pues yo diría que debería incursionar Guadalupe Loaesa en el stand-up, en la comedia. Como comediante es muy buena, como intelectual está prácticamente pues reprobada, ya delirios. Y no solo eso, mira, en 2017, no sé si te acuerdes, pone un tuit que dice: mientras tomaba un café con el senador Armando Ríos Peter y lo escuchaba hablar de su candidatura independiente, me dije, es el Macron mexicano. Y después supimos que Armando Ríos Peter falsificó firmas. El INE, creo que hasta el INE lo reprobó y lo sacó de la contienda. Desapareció mucho tiempo y después lo vimos ahora que intentó ser candidato, creo que en la Cuauhtémoc, y perdió. Imagínate el nivel de delirio que tiene esta persona, de locura. Se ponen de pechito, honestamente, Vicente, es decir, y eso quiere decir que están desconectados con la gente, se creen muy inteligentes, de verdad, se creen realmente intelectuales porque se rodearon de políticos durante los anteriores gobiernos que les decían, sí, cómo no, adelante, pase usted, y les pagaban ahí sus viajes y no sé cuántas cosas, y por eso creen que merecen un espacio en el debate público cuando realmente lo único que están diciendo son mentiras, cuando lo único que es desinformar, y ahora que no tienen esos privilegios, pues están en contra porque la gente, el público, las audiencias, pues no los toman ni las toman en serio. Pues nada más se me ocurre para cerrar sobre lo de Guadalupe Loaesa. ¿Qué tiene Lupita? No sé, ¿qué es lo que quiere? Perdóname, Julián Atilano, pero tenía que cerrar así. Te mando un abrazo y ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, querido Julián Atilano? Muchas gracias, Vicente. Primero, pues te agradezco la invitación y a esta audiencia crítica participativa. Me pueden seguir en Twitter, @Julián Atilano. Ahí tengo intervenciones políticas y sobre la coyuntura. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto aquí en Sin Censura, Julián Atilano. Un abrazo a la orden, y buenas Vicente. noches. Gracias. Saludos. Bueno, déjeme